Árboles multicaminos o B+, realizado por el Grupo 1 con los siguientes integrantes: Gutenberg Mendoza, Gino Taimal y Pablo Vélez. Parte 1. Árboles B. Antes de explicar sobre los árboles B+, recordemos que es un árbol B. El árbol B fue propuesto por Bayer y McRae en 1970. Este tipo de árboles son una generalización de los árboles balanceados, dado que estos representan básicamente un método para almacenar y recuperar información en medios externos. Además, un grupo de nodos recibe el nombre de página. En cada página se almacena la información en un grupo de nodos y se identifica por medio de una clave o llave. A continuación, veremos la definición formal de un árbol B junto a un ejemplo. Formalmente, un árbol B se define de la siguiente manera. Cada página, excepto la raíz, contiene entre D y 2D elementos, siendo D el grado o orden del árbol. Nuestro árbol de ejemplo es de orden 2, y como podemos ver, D corresponde al número mínimo de nodos que tenemos por página y 2D al número máximo de nodos por página. La raíz puede almacenar entre 1 y 2D elementos. Cada página, excepto la página raíz y las páginas hojas, tiene entre D más 1 y 2D más 1 descendientes, y se utilizará m para expresar el número de elementos por página. En nuestro caso, utilicemos la raíz y uno de los descendientes para explicar esto. D más 1, en nuestro caso, corresponde a un valor de 3, y podemos verle que la raíz compete con 3 descendientes. 2D más 1 corresponde a un valor de 5. ¿Y dónde podemos ver este valor de 5? En nuestro caso, el último descendiente, que tiene 4 nodos, podemos verlo. 1, 2, 3, 4 y 5. La página raíz tiene al menos 2 descendientes. Las páginas hojas están todas del mismo nivel, como podemos ver aquí. Dicho lo anterior, empecemos con los árboles B+. Estos árboles se han convertido en la técnica más utilizada para la organización de archivos indizados. La principal característica de estos árboles es que toda la información se encuentra en las hojas, mientras que los nodos raíz e interiores almacenan claves que son utilizadas como índices. Los árboles B+ ocupan más espacio que los árboles B, y esto ocurre al existir duplicidad en algunas claves. Sin embargo, esto es aceptable si el archivo se modifica frecuentemente, puesto que se evita la operación de reorganización del árbol. A continuación, veremos la definición formal de un árbol B+, junto a un ejemplo. Formalmente, un árbol B+ se define de la siguiente manera. Cada página, excepto la raíz, contiene m elementos donde m es un valor entre d y 2d. 2. La raíz contiene de 1 a 2d elementos. 3. Cada página, excepto la raíz, tiene entre d más 1 y 2d más 1 descendientes. 4. La página raíz tiene al menos 2 descendientes. 5. Las páginas hojas están todas al mismo nivel. Como podemos ver a este punto, estos 5 puntos corresponden a lo que es un árbol B, pero en este caso el árbol B+ se añade 2 puntos más. El punto 6. Toda la información con las claves que las identifican se encuentra en las páginas hojas. Como podemos ver, en nuestro caso, el 55 se repite y el 77 lo mismo. Las claves almacenadas en las páginas raíz e interiores se utilizan como índices, lo que nos permite, digamos, no irnos por todo el árbol, sino simplemente enfocarnos en lo que son los hijos para buscar la información, insertar la información y eliminar la información. Como vuelvo y repito, sin necesidad de tomar a la raíz todos sus elementos. En este caso, la raíz solo va a ser un índice o una referencia a cada nodo de ellos para sus respectivos datos. Parte 3. Ejemplos. A continuación, vamos a ver algunas aplicaciones que se pueden utilizar con los árboles B+. Bueno, para la implementación, en un ejemplo práctico de un árbol tipo B+, perdón, tenemos la siguiente cadena para ingresar. Es justamente la misma cadena que la habíamos trabajado en clase en un árbol tipo B normal. Entonces, como primer paso, ingresamos los 4 primeros caracteres. Como no hay ningún problema, no existe ningún inconveniente en utilizarlos a los 4 nodos a la vez en el árbol. Como siguiente paso, vamos a ingresar el nodo 25, que se puede ver en pantalla. En este caso, como tenemos 5 elementos, igual que un árbol tipo B normal, implementamos este y el árbol justamente se divide en su nodo raíz y en 2 distintos despliegues o hojas. Para este caso, el número 25, al quedar en la mitad de los dos, va a quedar como su raíz justamente. Y como sería en un árbol tipo B normal, tenemos el 25 y el 18, por este lado el 26 y el 29. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, como lo había explicado mi compañero, que el nodo 25 se va a estar en la raíz y se va a duplicar en su nodo hoja siguiente. En este caso, como es 25,
se va a duplicar en el 25, en la ramificación derecha, justamente como un nodo 25 resaltado para poderlo distinguir. En el siguiente paso, tenemos tres números distintos, 20, 14 y 30. Al no existir ningún inconveniente, los ingresamos sin ningún problema al árbol, no hay mayor misterio en ese lado. El siguiente nodo es un nodo 12, que justamente ingresaría en este espacio de acá. Para lo cual dividimos esa ramificación y el 14, al quedar en la mitad, va a subir a raíz. Y justamente eh, venimos acá al 14 y se duplica en su ramificación central, como justamente lo habíamos visto en el paso anterior. Y finalmente ingresamos el 50 y el 19. El 19 no hay ningún inconveniente. Se lo ingresa normalmente en su parte, pero para el nodo 50 va a terminar acá. ¿Cuál es el problema de esto? Es que vamos a tener 5 nodos y recordamos que su máximo es 4. Para eso se va a dividir y justamente el nodo 29 va a subir a la raíz. Se va a dividir 25 y 26 en un lado y por el otro lado nos va a quedar 30 y 50. Recordando aquí que justamente el 29 se va a duplicar en su hijo, como podemos ver aquí como su indicador o etiqueta. Y bueno, es así como podemos tener un árbol tipo B+. A continuación, mi compañera explicaría la implementación en su código. Muchas gracias. Parte 4. Implementación. A continuación, veremos la implementación en código Java. Hola, hoy vamos a explicar la implementación de la estructura de datos B+tree. Junto a ello, vamos a explicar también los algoritmos para implementar distintos métodos sobre dicha estructura. Para entender a la perfección esta implementación, debe estar sumamente claro cómo funcionan los distintos algoritmos y cuáles son las características que tiene esta estructura de datos. Bien, entonces, primero tenemos que entender que para el caso de los nodos en esta estructura de datos es más complejo, ¿sí? Primero, tenemos que definir el grado de este árbol. ¿Qué significa este grado? Es la cantidad de elementos que yo puedo insertar en cada nodo. Si este grado se pasa, el nodo hace un split y sale un nuevo subárbol. ¿Okay? En adición a eso, cada nodo está linkeado a su nodo consiguiente en el mismo nivel. Entonces, partiendo de eso, revisemos un poco la implementación. Bien, ahora métodos aquí que no son muy importantes para lo que nosotros vamos a revisar, sin embargo, los revisaremos brevemente. Y finalmente comprobaremos su implementación en el método main. Nosotros tenemos nuestra clase principal que se llama B+tree. Tenemos una variable de instancia m, que hace justamente referencia al grado del árbol en este. Tenemos una variable de instancia del tipo internal node y una variable de instancia del tipo leaf node. ¿Ok? En este caso, el internal node hace referencia al root del árbol. Recordemos que este root no es un dato, simplemente es una forma en la cual los datos hacen split. ¿Sí? Tenemos que tener bastante claro que en un B+tree los datos siempre se encuentran en los leaf nodes, es decir, los nodos que no tienen hijos, o también conocidos como leaf node. Un B+tree no es más que un árbol binario de búsqueda modificado, ¿ok? Por ende, nosotros tenemos que hacer referencia al binary search, como lo tenemos implementado en esta parte de aquí. Ahora, el binary search lo utilizaremos más adelante, sin embargo, es importante mencionarlo y también mencionar la sintaxis que se usa para que pueda ser utilizado. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos usando generic values, ¿sí? En ese caso, los métodos cambian un poquito. ¿Ok? Esto pasa a ser trivial, es parte de eso, está en la documentación de Java y se puede revisar qué es lo que está sucediendo aquí con este método compare. Recordemos, nosotros tenemos un método, ¿ok? Que se llama findLeafNodes, pero este método me retorna un leaf node. Un leaf node va a ser una clase anidada a mi clase B+tree, que la mencionaremos posteriormente. Este método leafNodes lo que me encuentra es básicamente algún leafNode que es justamente donde están los datos, ¿okay? Justamente donde están los datos, dado una llave. Bien, estos métodos van a ser implementados posteriormente en el código donde se entenderá mejor qué es lo que está pasando. Sigamos. Tenemos aquí una sobrecarga del método leafNodes en donde ya no simplemente recibe un key, ¿sí? Sino que también recibe un internal node. Y si nos fijamos acá, el método leafNode sin sobrecarga el internal node hace una llamada recursiva a su propio método sobrecargado. ¿Okay? Es todo nuevo. Con los métodos sobrecargados se encuentra en la documentación de Java
es trivial en este momento explicar qué es un método sobrecargado. Podemos seguir. Este método find index of pointer, lo que encuentra, sí, es el puntero, o bueno, en Java como tal no existe el puntero, pero es el valor donde se encuentra el nodo. Bien, este método ya no se utilizó, pero es importante mencionarlo para una implementación futura. Get midpoint simplemente es una función que me obtiene el punto medio. Bien, como podemos ver aquí, utiliza la función sail, que es techo, ¿okay? Y se obtiene el punto medio. Perfecto. Ahora, debemos recordar que es importante que este árbol esté balanceado, ¿sí? Porque yo voy a mover distintos nodos. Entonces, este método se encarga de hacer aquello. Bien, y ahora pasamos a la parte de métodos fundamentales de mi árbol, que todos conoceremos porque ya hemos venido trabajando con árboles, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo sé que mi árbol está vacío? Justamente, y es importante recordar, y se repite varias veces, que los datos de mi B+tree están en los leaf nodes, ¿ok? Si los leaf nodes están vacíos, evidentemente el árbol está vacío. En esta parte me doy cuenta si la parte de un mismo nivel se encuentra vacío o no se encuentra vacío, o existe algún valor de nulo, es decir, un valor libre. ¿Ok? Recordemos que si es grado 3, yo se lo puedo insertar hasta acá. Y bueno, aquí es exactamente lo mismo que tuvimos hace un momento, que hacemos llamada al mismo método, pero sobrecargado. En este caso, hemos llamado a un diccionario y acá hemos llamado a un nodo. En el método shift down, recordemos que nosotros cuando sobrepasamos el m de mi árbol, tengo que bajar, ¿sí?, los datos a partir de un parámetro, ¿sí?, que es el que no va a formar parte de estos datos, sin embargo estará abajo, ¿ok? Si yo ingreso en un árbol de grado 3, 50, 75, y posteriormente ingreso 100, 75 se quedará arriba, y los otros valores harán un shift down. ¿Bien? Este método simplemente organiza una estructura de todo el tipo de diccionario que va a ser utilizada en el futuro. Ahora, es importante mencionar que estos métodos, ¿sí?, split dictionary, split child pointer, ¿sí?, son básicamente cuando ya el árbol sigue realizando sus operaciones y tienen que reagruparse. No reagruparse, sino reordenarse más bien. ¿Ok? Uno de ellos hace referencia con un diccionario y otro con un nodo propio. En este caso, como digo, vamos a hacer un split de un internal node. ¿Y qué recibe esto? Justamente un internal node. ¿Ok? Entonces, este método, sin ir a gran detalle, es lo que realiza aquello. ¿Sí? En esta explicación tratamos de entender generalmente cómo funciona mi algoritmo. Listo. Entonces podemos seguir en esta parte. Ahora, algo sumamente importante es la parte cuando voy a ingresar un valor, a insertar un valor. Justamente, insertar un valor va a depender de los métodos que hemos definido en la parte de acá arriba. ¿Sí? Estos métodos simplemente son usados para gestionar la parte de las operaciones sobre mi estructura de datos, ¿correcto? Por ende, en el método de insertar nos vamos a detener un poco para revisar qué es lo que está realizando. Este código puede ser revisado en GitHub, ¿sí? Entonces, va a ser más fácil entenderlo de esa manera. ¿Sí? Veamos un poco qué es lo que tenemos aquí. El método insertar, ¿sí?, lo que recibe es una llave, que esto es un dato como tal, y un valor del tipo double que se define como value. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Si está vacío, si el árbol está vacío, en un tipo de dato, leaf node, ¿sí?, se va a crear con su constructor, dado su grado, y un diccionario con la llave y con el valor. ¿Sí? Se está generando los espacios. Y justamente en first leaf va a estar el leaf node que hemos creado. Si ese no es el caso, ¿sí?, nos vamos a preguntar qué pasa con el resto de datos. Y en esta parte yo voy haciendo llamada a los métodos cruzados, ¿cierto? Entonces, recordemos que ln no es más que un leaf node, mi clase leaf node, ¿sí?, como podemos ver aquí, ¿sí?, mi clase. Entonces, nosotros insertamos nuevamente con nuestro diccionario, lo organizamos dado el método sort dictionary que hemos revisado en la parte de arriba. Bien, obtenemos un midpoint y dado su midpoint también tenemos nuestro half dict. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante. Bien, estas partes aquí son muy importantes porque ahí me pregunto si realmente existe el padre de dicho nodo en el cual yo voy a insertar. Recordemos que en cualquier de este tipo de estructuras de datos, ya sea un linked list o un árbol, ¿sí?, se basa mucho en las conexiones, como tal, en los punteros. Recordemos que en este caso podemos hacer una analogía como que si un árbol se está mezclando con una linked list. Entonces, tenemos que usar la misma lógica que usábamos en el linked list. Bien, sí, eso era lo más importante que quería explicar del método de insertar. Sí, ya se ha revisado cómo funciona el método de insertar. Simplemente este código está un poquito más optimizado a nivel de Java para que se entienda mejor. ¿Sí? Leyendo el código se entiende perfectamente.
Recordemos que una vez inserto un nodo, tiene que respetar, ¿sí?, las reglas que rigen a esta estructura de datos. Bien, eso es sumamente importante. Vamos con el método search, donde recordemos que ahora el método search es mucho más eficiente, pues los nodos están conectados, ¿sí? Igualmente como hacíamos en los linked lists, al momento que los nodos se conectan, yo simplemente necesito encontrar algún tipo de valor que esté cercano al que se busca, y ahí puedo acceder en una complejidad menor a una búsqueda en un árbol, un binary search tree, un árbol de búsqueda binario, ¿sí? Miren cómo el código se rehúsa a simplemente realizar lo siguiente. Realizo el binary search de los valores dados. En este caso tengo un método que me devuelve un array list del tipo double, ¿sí? Y realizo una búsqueda con el lower bound y el upper bound, ¿sí? Este método no está siendo utilizado, pero se puede revisar sin ningún problema para posteriores implementaciones. Obviamente esto está además, es el constructor del B+tree. Veamos. La clase node hace referencia a un internal node que se llama parent. ¿Pero qué es internal node? Justamente, esto de X internal node, que lo vamos a revisar, se extiende de node. ¿Ok? De nuevo, estos son conceptos que se pueden revisar en la documentación de Java. Ahora mismo no vamos a explicar eso porque no es el objetivo. La clase node, ¿sí?, tiene diferentes variables de instancia como son max degree, min degree y el degree como tal. Bien, se declara a sí mismo, como vimos anteriormente en otras estructuras de datos, con el hijo izquierdo y el hijo derecho. Bien, y también declara un tipo node que son los child pointers, ¿okay? Son los punteros de los hijos. ¿Okay? Está bastante claro. Cuando nosotros queremos hacer append o insertar el puntero de un hijo, simplemente lo hacemos de esta manera, ¿sí? Es muy trivial cómo funciona este pequeño código. Buscar un index de un puntero también es bastante sencillo. Y realizamos una simple búsqueda. Para insertarlo de nuevo, ¿sí?, no deja de ser otra cosa que realizar una inserción normal. Bien, estos métodos son importantes porque esto me dice cuál es el estado del árbol. Como podemos ver de esta manera. Yo puedo ver qué es lo que está pasando y en algunos casos es del tipo booleano. Sí, bueno, en todos estos casos es del tipo booleano, acá ya no, pero en estos casos sí. Realmente los métodos que siguen no dejan de ser similares a los anteriores. ¿Sí? Entonces, una vez han explicado esto, los otros son bastante simples. Bien, vemos hasta dónde llega esta clase. Y fíjense cómo tenemos dos constructores sobrecargados que utilizaremos en el futuro. De esta forma, optimizamos nuestro código. Un constructor, ¿sí?, no recibe más que mi grado y mi integer de llaves como tal. Y mi otro constructor recibe mi grado, mi integer de llaves y mi lista de objetos del tipo nodo que va a guardar los punteros. Bien, podemos correr esta parte de aquí. Sí, espero que se esté entendiendo a la perfección. Vamos a ver de qué se trata esa clase leaf nodes. Nuevamente, en estos árboles los datos se encuentran en los leaf nodes. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí ya hacemos uso del diccionario como tal, el dictionary pair. ¿Okay? Pues aquí ya vamos a guardar los datos. Es importante notar que en este tipo de estructura se utiliza para gestionar bases de datos. Es lo que está detrás de las bases de datos. Bien. Nuevamente, los métodos básicos son sumamente sencillos, ¿sí? Se pueden ver a una primera lectura, no hace falta explicarlos, ¿ok? Y aquí también tenemos lo que nos describe en qué estado se encuentra nuestra estructura, en este caso anidada e interna. Y en esta parte, nuevamente, ¿sí?, tenemos los constructores sobrecargados con un funcionamiento similar a la anterior. Ahora, una vez hemos terminado estos métodos, ¿okay?, vamos a ver el último, que es mi dictionary pair. Mi dictionary pair, lo único que recibe, fíjense cómo implementa una llamada a la clase comparable, ¿sí?, que es justamente para comparar tipos distintos que no sean los tipos básicos. Sí, y eso lo hace con el compare to, que es justamente lo que se encuentra aquí, con el compare to. Está bien. Antes de pasar al main, vamos a revisar brevemente nuestros métodos y clases anidadas por fuera para entender la estructura de nuestro código. ¿Sí? Recordemos que todo parte de nuestra B+tree, ¿sí?, en donde sus clases anidadas son internal node y leaf node, las clases que hemos definido anteriormente. Estas clases vale la pena recordar que van a hacer un llamado al grado desde su clase padre, conceptos de la documentación Java. Como dijimos, va a hacer uso del binary search, ya lo tenemos implementado, ya lo hemos revisado, no hace falta volverlo a implementar aquí. Eso lo único que haría es
complicar y alargar más este código. Nosotros ya sabemos lo que es un binary search. Y ahora métodos que devuelven diferentes tipos que son de las clases que nosotros declaramos como variables distantes. Recordemos que son tipos que vamos a usar ahí con mi método insert, con mi método search y los constructores que revisamos al final. ¿Ok? Luego de haber explicado todo esto, pasemos un poco, ¿sí?, a ver qué es lo que pasa con la implementación en el método main. Fíjense ustedes, ¿ok? Como, bueno, esta parte es súper trivial, simplemente estamos instanciando mi objeto. Y aquí es grado 3. Si recordemos el constructor que teníamos nosotros. Voy insertando, recordemos grado 3, inserto 2, ¿sí? Funciona perfectamente. Realizo una búsqueda para probar que todo está funcionando. ¿Por qué? Porque si el método búsqueda funciona correctamente, significa que todos los métodos anteriores están funcionando. Si esto no funciona, está todo mal. ¿Bien? Entonces, por eso lo podemos comprobar. El 15 sí está. Entonces ejecutamos esto. Okay, y tengo el found. Okay, si realmente está programado en inglés, que es la forma en la que yo programo. Y el método list, el método search está funcionando correctamente. Bien, espero que con esto y con las anteriores explicaciones que han hecho mis compañeros se entienda muy bien esta estructura de datos y sus algoritmos asociados para poder entender a la perfección el tema de árboles y sus distintas variantes. Muchas gracias.